Muy buenos días. No cabe duda que la mayoría de los problemas que tenemos el día de hoy entre nosotros es por falta de comunicación. Y no me refiero a por falta de medios de comunicación, sino más bien que no somos capaces de entender lo que la otra persona nos está diciendo. Muchas veces, cuando estamos escuchando algún discurso o alguna idea, inmediatamente tratamos de pensar cómo responder. Cuando, si estamos escuchando, nuestro trabajo sería tratar de entender lo que se nos está diciendo. Hoy en el Evangelio, Jesús da una parábola, y una parábola donde compara el reino de los cielos con la actitud de alguien que es capaz de tener misericordia. Y es que precisamente misericordia es la habilidad de ponernos en el lugar del otro. La palabra o la raíz latina de misericordia podemos decir que es miseria y corde. Poner el corazón, corde, en la miseria. A la mexicana sería ponte en los zapatos del otro. Eso es lo que usualmente decimos, ponte en el lugar del otro, para que tratando de entenderlo, entonces ya puedas dialogar. Escuchemos lo que dice el Evangelio y tratemos de ponernos en el lugar del dueño de estas tierras, para que podamos entender en dónde está la enseñanza y la profundidad y la importancia de este texto. Dice así: en aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos esta parábola. El reino de los cielos es semejante a un propietario que al amanecer salió a contratar trabajadores para su viña. Después de quedar con ellos en pagarles un denario por día, los mandó a su viña. Salió otra vez a media mañana. Vio a unos que estaban ociosos en la plaza y les dijo: vayan también ustedes a mi viña y les pagaré lo que es justo. Salió de nuevo a mediodía y a media tarde e hizo lo mismo. Por último, salió también al caer la tarde y encontró todavía a otros que estaban en la plaza y les dijo: ¿por qué han estado aquí todo el día sin trabajar? Ellos le respondieron: porque nadie nos ha contratado. Él les dijo: vayan también ustedes a mi viña. Al atardecer, el dueño de la viña le dijo a su administrador: llama a los trabajadores y págales su jornal, comenzando por los últimos hasta que llegues a los primeros. Se acercaron pues los que habían llegado al caer la tarde y recibieron un denario cada uno. Cuando les llegó su turno a los primeros, creyeron que recibirían más, pero también ellos recibieron un denario cada uno. Al recibirlo comenzaron a reclamarle al propietario diciéndole: esos que llegaron al último solo trabajaron una hora y sin embargo les pagas lo mismo que a nosotros, que soportamos el peso del día y el calor. Pero él les respondió a uno de ellos: amigo, yo no te hago ninguna injusticia. ¿Acaso no quedamos en que te pagaría un denario? Toma pues lo tuyo y vete. Yo quiero darle al que llegó al último lo mismo que a ti, ¿que no puedo hacer con lo mío lo que yo quiero? ¿Os vas a tenerme rencor porque yo soy bueno? De igual manera, los últimos serán los primeros y los primeros los últimos. Usualmente, siempre que leemos este texto, y repito, es solamente una reflexión. Usualmente cuando reflexionamos este texto, inmediatamente pensamos en el juicio final. Si yo me arrepiento, aunque sea el último momento de mi vida, iré al cielo y recibiré lo mismo que aquel que toda su vida fue bueno. No creo que esa sea una interpretación válida de este texto. Y honestamente tampoco creo que alguien que lleve una vida tan disoluta al último momento vaya a tener la capacidad de arrepentirse de cada uno de sus pecados.
Por eso no hay que dejar para mañana la necesidad de la conversión del día de hoy. Pero bueno, ¿cuál es el centro de este texto? Jesús está hablando del reino de los cielos y hay que entender que para Jesús en el Evangelio, el reino de los cielos no está allá, lejano, allá cuando tú te mueras y estés allá con los angelitos. No, el reino de los cielos está aquí y desde aquí y ahora debemos de empezar a vivirlo. Esa es la predicación. El reino de los cielos ha llegado, está aquí. Desde el Antiguo Testamento encontramos muchos textos que nos dicen, está al alcance de tu mano, tómalo. Este texto me recuerda un ejemplo que le oí al padre, me parece que se llama Miguel Castañón, me parece, Mario, el padre Mario. Y él nos decía este ejemplo sobre la justicia, que en este texto se habla de justicia, sobre la misericordia, que en este texto se habla de misericordia, y también se habla de la gracia. Y el padre Mario nos daba este ejemplo, que también en alguna otra ocasión oí de alguien más, pero el ejemplo es muy bueno. Él decía, para entender estos tres conceptos, si tú vas manejando a alta velocidad y te detiene el policía, por razón de justicia te tiene que dar una multa. Rompiste la ley, eso es justicia, tienes que pagar una multa. Pero si tú le dices, perdóneme oficial, no me di cuenta, mire que traigo tantas preocupaciones y mi trabajo, y a lo mejor el policía omite la justicia y tiene misericordia de ti y te deja ir. ¿Te das cuenta? Justicia es darte lo que te toca. Misericordia es que te perdona. Pero imagina que el policía al escucharte te diga, ay, pobre hombre, no te voy a dar la multa, te voy a dejar ir y además, mira, te voy a dar $100, vete en paz. Ese regalo que te diera el policía, no creo que suceda, pero ese regalo que te diera el policía se llamaría gracia. ¿Entiendes las tres diferencias? Lo primero es justicia, te da la multa porque la mereces. El segundo caso es misericordia, te perdona y te deja ir. Él no te da nada, simplemente te perdona la falta que hiciste. Pero el tercer caso es que además de perdonarte, te da un regalo. En esta parábola, nosotros vemos que el propietario es justo, porque le da a cada uno su merecido. Pero con algunos incluso tiene misericordia, pues se compadece de ellos. Cuando va en la tarde y los ve ahí, les dice, ¿pero ustedes qué hacen aquí? Y les dicen, pues es que nadie nos ha contratado. Él tiene misericordia y sabe, se pone en el lugar del otro y sabe que si no trabaja no va a tener con qué comer, ni él ni su familia, y los lleva a su viña a que trabajen. Y la gracia que él da es que a cada uno les concede, ¿verdad?, lo que era justo a unos, a otros la misericordia de invitarlos a trabajar aunque ya esté cayendo el día, pero la gracia de darles un regalo, de pagarles más a unos de lo que se merecían. El caso es de que visto desde el propietario, eso es muy bueno. Qué bueno que todos fueran así. Pero visto desde el peón, desde el empleado, alguien pudiera entender y decir, pues qué malo. O sea, ¿por qué yo trabajé todo el día y él no? Es que te estás centrando mucho en ti. Y estos tres aspectos de justicia, de misericordia y de gracia, también los tenemos que aplicar en nuestra vida de una manera receptiva. Porque si tú no eres capaz de recibir esto y si no eres capaz de recibirlo, no vas a ser capaz de aplicarlo. Empecemos con esto, con la gracia. Primero tienes que estar agradecido con el patrón de que tuviste trabajo. Tienes que estar agradecido con la vida de que estás vivo. Tienes que ser agradecido con Dios de que estás aquí en la tierra. Si no eres capaz de ser agradecido, entonces no vas a ser capaz de mirar la necesidad del otro, de ser misericordioso. Y mucho menos vas a ser capaz de vivir en justicia, porque vas a incluso caer en el error
de dañar al otro, de hacer que el otro sufra, de quitarle al otro el bien que tiene. ¿Te das cuenta? Así como nosotros podemos ver en esta parábola que el propietario es una persona buena, también el que recibe debiera de ser bueno en la forma en cómo recibe, ser agradecido, ser capaz de mirar al hermano y decir, ser misericordioso y entender al hermano y decir, qué bueno que tú también recibiste un salario digno, un salario bueno, tu familia va a tener que comer. Porque si no eres capaz de ser agradecido, no vas a ser misericordioso. Y si no eres ni agradecido ni misericordioso, vas a alegar para que al otro le quiten aquello que recibió por misericordia o por gracia. ¿Te das cuenta? Esta parábola, más que pensar que en el reino de los cielos es cuando ya nos muramos y estemos frente a Dios, es de aplicarla aquí en la tierra. Desde que tú seas capaz de aplicar justicia, misericordia y gracia con tu hermano, como de ser capaz de recibirla de parte de Dios, para que aquí y ahora empecemos a construir el reino de Dios. Empecemos a construir un mundo mejor. Si estas parábolas del reino no son para contemplar algo muy lejano, sino más bien para vivirlo aquí, muy cercano a nosotros. Y este Dios, el Dios del amor, el Dios de la paz, el Dios de la vida, el Dios de la gracia, el Dios de la felicidad, el Dios de la justicia, de la misericordia, de la bondad, que sea Él quien el día de hoy nos bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. A veces nosotros medimos incluso la bondad de Dios de acuerdo a nuestros criterios y eso nos hace muy infelices. Cuentan por ahí que había unas viejitas en un tiempo de guerra que estuvieron orando mucho y cuando terminó la guerra, entre ellas comentaban y decían, Dios ha sido muy bueno porque todas las bombas cayeron en el pueblo vecino y no en nuestras casas. A veces nosotros pensamos así. Medimos la bondad de Dios de acuerdo a nuestros criterios. Si así fuera, ¿qué pensarían las viejitas del otro pueblo que también estuvieron orando? No midas la bondad y la justicia de acuerdo a tus criterios, a tu experiencia. Hay que aprender a salir de nosotros y poder mirar a través de los ojos del hermano. Y solamente haciendo eso es que nosotros vamos a ser capaces de ayudar, de ser misericordiosos, de poder agradecer y aplicar la justicia cuando sea necesario. Sabiendo escuchar y entender la necesidad del hermano, es como nosotros podemos construir un mundo mejor. Y haciendo eso, es como empezamos a vivir el reino de los cielos desde aquí. Que tengas un excelente día.